Bienvenidos a Ciencia SOS. En esta ocasión vamos a estudiar la clasificación de las cadenas hidrocarbonadas y le vamos a echar un vistazo a la nomenclatura orgánica, de manera fácil, rápida y hasta entretenida. Comencemos. Como existe una gran variedad de sustancias orgánicas, cerca de 9 millones aproximadamente, se hace imperiosa la necesidad de clasificarlas. Y para clasificarlas, vamos a hacerlo haciendo comparaciones, buscando las diferencias, desde lo más general hasta lo más específico. Comencemos. Muy bien, aquí tenemos nosotros una gran cantidad de moléculas. Como ustedes pueden ver, la diferencia más grande que tienen entre ellas es que hay algunas que tienen estructura o una cadena abierta, mientras que hay otras que tienen cadenas cerradas. Fíjense que hay muchas formas geométricas, ¿ya? Entonces aquí tenemos la primera forma de dividir estas moléculas. Así es que a estas que tienen forma geométrica, estructuras cerradas, cíclicas, les vamos a llamar moléculas cíclicas. Y a las que no tienen estas formas, les vamos a llamar alifáticas. Por ahora vamos a preocuparnos de las moléculas cíclicas. Veamos sus características. Como ustedes pueden ver, estas moléculas cíclicas se caracterizan porque están formadas por figuras geométricas, pero dentro de ellas hay una forma que se va repitiendo. Fíjense bien, esa forma es la molécula de benceno. Así, toda molécula cíclica que tenga al benceno va a ser considerada una molécula aromática. Y las que no tengan al benceno les vamos a llamar alicíclicas. ¿Qué les pareció? Sigamos viendo más diferencia entre estas moléculas. Si ustedes se fijan entre estas dos moléculas, que son cíclicas, unas tienen ramificaciones y otras no. La ramificación es el carbono que sale de la cadena principal. Y si ustedes se fijan, acá tenemos esos ejemplos. Entonces, las que no tienen carbonos que salen de la cadena principal, le vamos a llamar cadenas normales. Y a las que tengan carbonos que salen de la cadena principal, le vamos a llamar moléculas con cadenas ramificadas. ¿Ven? ¿Sigamos viendo más diferencias? Por supuesto. Si se fijan en estas otras moléculas, también podemos ver que son cíclicas, pero además hay algunas que tienen enlaces dobles, otras tienen los enlaces simples, y también hay algunas con enlace triple. A las que tienen enlace doble o triple le vamos a llamar moléculas insaturadas, y las que tienen enlaces simples entre los carbonos, ojo que debe ser entre los carbonos, les vamos a llamar moléculas con cadena saturada. Se les llama saturada porque tienen la cantidad máxima de átomos de hidrógeno que pueden estar unidos a cada carbono. ¿Sigamos viendo más diferencias? Por supuesto. Fíjense ahora en estas moléculas cíclicas. Hay unas que tienen átomos distintos al carbono en la cadena principal. Fíjense bien. Y otras que están formadas solo de átomos de carbono en la cadena principal. Entonces las vamos a clasificar como homocíclicas, a las que tienen solo átomos de carbono, y heterocíclicas, a las que tienen átomos distintos al carbono en la cadena principal. Estos átomos normalmente son el oxígeno, el azufre o el nitrógeno. Bueno, creo que ya encontramos todas las diferencias entre las moléculas cíclicas. Repasemos. Las moléculas cíclicas pueden ser aromáticas o alicíclicas. Las aromáticas son las que tienen al benceno. Pueden ser saturadas o insaturadas. Insaturadas si tienen enlace doble o triple. Pueden ser homocíclicas o heterocíclicas. Heterocíclicas son las que tienen solo carbono en la cadena principal, mientras que las homocíclicas tienen átomos distintos al carbono en su cadena principal. Y pueden ser también normales o ramificadas. Son ramificadas aquellas que tienen átomos de carbono que salen de la cadena principal. La cadena principal es la cadena que tiene mayor cantidad de átomos de carbono. Veamos ahora qué pasa con las moléculas alifáticas. Comencemos. Como ustedes pueden ver acá, hay una diferencia que es bastante evidente. Hay cadenas que están formadas solo por átomos de carbono en la cadena principal y otras que hay carbonos que salen de la cadena principal, muy parecido a lo que pasa con las moléculas cíclicas. Por lo tanto, a las que tengan carbonos que salen de la cadena principal le vamos a llamar cadenas ramificadas. Y aquellas que estén formadas solo por átomos de carbono le vamos a llamar cadenas normales. Igual que las moléculas cíclicas. Sigamos buscando las diferencias. Fíjense bien acá, si ustedes se fijan,
vamos a darnos cuenta de que hay cadenas que están formadas solo por átomos de carbono, mientras que otras tienen átomos distintos al carbono entre medio de la cadena. Cuando nos encontremos con átomos distintos al carbono, entre átomos de carbono, eso es muy importante porque no tienen que estar en los extremos, solo entre medio de los carbonos, vamos a decir que son cadenas heterogéneas. Y cuando tenga solo átomos de carbono la cadena principal, vamos a hablar de cadenas homogéneas. No olvidemos que una cadena principal es aquella cadena que tiene la mayor cantidad de átomos de carbono. Sigamos buscando diferencias. Si ustedes se fijan ahora en estas otras moléculas orgánicas, podemos ver que están formadas por átomos de carbono que tienen enlace doble, otras tienen enlace triple y otras tienen enlace simple. Al igual que las cíclicas, aquellas que tienen enlace doble o triple le llamaremos moléculas insaturadas. Y las que presentan enlace simple le vamos a llamar moléculas saturadas. Y ahí tenemos otra diferencia. Muy bien, entonces ya tenemos cómo poder diferenciar a las moléculas alifáticas, muy parecido a lo que ocurre con las cíclicas. Veamos, tenemos normales o ramificadas. Normales, solo átomos de carbono, ningún carbono sale de la cadena, y las ramificadas, carbonos que salen de la cadena. Saturada, insaturada. Saturada, enlace simple, insaturadas, enlace doble o triple presentes. Homogénea, solo carbono en la cadena principal. Heterogénea, átomos distintos al carbono dentro de la cadena principal. Entonces tenemos cíclicas y alifáticas y aquí tenemos por fin la clasificación de las cadenas hidrocarbonadas. Ahora vamos a echar un vistazo a la nomenclatura orgánica. Bien, comencemos entonces con la nomenclatura orgánica. Vamos a ver los aspectos generales, algunas características más sencillas para poder ir entrando en este mundo y poder defendernos, para poder nombrar compuestos orgánicos. Comencemos. Lo primero que tenemos que entender es que la nomenclatura orgánica a nosotros nos permite, a partir del nombre de una molécula, poder determinar su fórmula estructural. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos el nombre etanol, a partir de este nombre nosotros deberíamos poder armar su estructura, ya que esta parte se conoce como el prefijo y nos indica el número de átomos de carbono, como se puede ver acá. Si dice ed, quiere decir que tiene dos carbonos, 1 y 2. ¿Ven? La parte de acá es la parte media y nos indica el número de saturaciones o la saturación o insaturación presente en la molécula. Si es an, es saturada. Si es en, doble enlace, insaturada. Y si es in, triple enlace, también insaturada. Entonces, como dice an, entre carbonos tenemos un enlace simple. Y la última parte, el sufijo, corresponde a la función orgánica. ¿Ya? Si termina en o, sería un alifático. Y si termina en ol, es un alcohol. Entonces, aquí en los carbonos tiene que ir unido a un grupo H típico de los alcoholes. Ya tenemos lista la gran parte de la molécula, basta con agregar los hidrógenos. Y tendríamos la fórmula o la estructura molecular del etanol, que lo podríamos escribir así o también lo podemos escribir así. ¿Ven? Ese sería el etanol. O así. Vamos a analizar entonces otras moléculas. Comencemos. Muy bien, acá tenemos entonces una molécula orgánica. ¿Ya? Veamos cómo se puede nombrar. Partamos contando el número de carbonos de la cadena más larga, que es la única que hay, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Con 5 carbonos, ¿cuál es el prefijo? Veamos la lista. Con 5 es pen. Por lo tanto, esta molécula se va a llamar, va a partir con pent, ¿cierto? Que nos indica el número de carbonos, 5 carbonos. Veamos, ¿presenta alguna insaturación? No. Como presenta solo enlaces simples, vamos a llamarla an, ¿cierto? De los enlaces simples, de los alcanos, ¿ya? Y como es un alifático, no hay ningún otro átomo distinto al carbono, termina en o. Y esta molécula se va a llamar el pentano. Veamos otro ejemplo. Bien, fíjense en esta molécula ahora. Es el pentano, pero aquí, en este carbono, tiene un carbono que sale de la cadena. A ese carbono dijimos que se le llamaba radical o ramificación. ¿Ya? Y los radicales más comunes son los que se muestran en esta imagen.
Como pueden ver, hay radicales con un carbono, con dos, con tres y con estructuras ramificadas. En este caso, ¿qué radical estamos viendo? Claramente se trata con un solo carbono, por lo tanto es el metil. Así es que debemos reconocer el metil. Muy bien, ahora hay que ver dónde se encuentra el metil. Para poder numerar a los carbonos e indicar la posición de este radical, hay que partir según las reglas desde el carbono que se encuentra más cerca del radical. Así es que si partimos desde acá, estaría en el 1, 2, 3 y 4. Si partimos desde este extremo, estaría en el 1, 2. Así es que de ahí vamos a partir numerando a los carbonos. Y como está en el 2, lo debemos indicar. Y se va a llamar 2. Vamos a borrar aquí. Y se va a llamar 2-metil-pentano. Muy bien. Entonces, veamos otro ejemplo. Muy bien, otro ejemplo. Ahora con otro metil. Como tenemos numerados ya los carbonos desde el radical más cercano, vamos a decir que tenemos un metil que se encuentra en el 2 y otro metil en el 3, por lo tanto aquí tendría que ser 2,3, ¿cierto? Y como son dos metiles, le anteponemos la palabra di. Entonces será 2,3 dimetilpentano. Veamos otro ejemplo. Bien, de nuevo tenemos la misma molécula, salvo que tiene una ramificación, un radical, que ya lo conocemos, es el radical metil. Veamos cómo se puede nombrar. 1, 2, 1, 2. ¿Cuál va a tener prioridad, el doble enlace o el radical? Según las reglas de la UPAC, quien rige estos nombres, ¿cierto? Es el doble enlace. Tiene prioridad sobre la ramificación. Por lo tanto, sigue siendo 1, 2, 3, 4 y 5 la numeración de los carbonos. Entonces, en el 4 tenemos al metil. 4 metil. Y en el 2 está el doble enlace, que tiene 5 carbonos. ¿Qué falta? Por supuesto, en por el doble enlace y la terminación O, ya que estamos hablando de un alifático. 4-metil, 2-penteno. Muy bien, acá tenemos otra molécula muy interesante. Ahora aparece un enlace triple y hay ramificaciones. Lo que hay que hacer es contar primero la cadena principal, ¿cierto? La cadena que tenga más carbonos. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí ya encontramos la cadena principal, ¿verdad? Ahora solo basta numerar a los carbonos. ¿Quién tiene la prioridad para numerar a los carbonos? Donde esté más cerca, el triple enlace. Entonces aquí tendríamos el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Verdad? Perfecto. ¿Y qué tenemos en el 5? Tenemos un metil. ¿Sí? Ya conocemos el radical, basta ahora solo nombrarlo. Entonces, en el 5 está el metil. ¿Sí? En el 3 está el triple enlace. ¿Verdad? Y tiene 7 carbonos. ¿Cuánto es con 7 carbonos el prefijo? Muy bien, es et. Como tiene enlace triple, in. Y como es un alifático, o. 5-metil-3-septino. Y ese es el nombre de esta molécula. Vamos por otro ejemplo.